un cúmulo de varias cosas, también espiritualidad. Y bueno, como indicábamos, la parte de China, Grecia y otras naciones fueron desarrollando. Acá estaríamos en la alquimia por parte de las naciones o los pueblos del Islam. Em, Como indica acá, podemos ver que en 762, ya esto es en la edad antigua todavía, si no me equivoco, Califa al-Mansur, ¿no? Que le decían el victorioso, pues luego de fundar Bagdad, también fue a la ciudad de, bueno, otra vez al-Mansur, y ahí ha establecido un colegio médico, ¿no? Esto sería un gran aporte dentro de la historia de la ciencia de la salud, colegio médico donde, entre otras cuestiones, sus atribuciones estaba relacionado a evaluar y dar licencia a médicos, ¿no? A todo lo que se desarrollaban en estas ciencias. Permítanme un momentito, que como hubo problemas, ahí me están preguntando si está todo bien. Ok. Y bueno, después, otro aporte o de repente otro punto dentro de la historia relacionado a la química dentro del Islam fue relacionado con el príncipe Khalid ibn Yazid, ¿no? O Khalid, más bien. Khalid ibn Yazid, en estos años en los que vivió. Em, este príncipe, pues lo que le interesaba era justamente la alquimia y quería aprenderlo, ¿no? Son como esos principios, esos inicios de la alquimia dentro de estos pueblos. Y para esto, pues, buscó alquimistas que le fueran enseñando estas artes, estos desarrollos, estas formas de hacer transmutaciones em, y demás aspectos relacionados, ¿no? Otro personaje también importante sería Abu Ali ibn Sina, que ha sido tomado como el Aristóteles de los árabes, ¿no? Un personaje bastante importante para su cultura. Y aunque, bueno, era de origen persa, pues nació en Afshana, cerca de Bukhara, ¿no? Esos lados por Irak, ¿no? Más o menos, para que se den una idea. Escribió el Canon de Medicina, ¿no? Otro gran aporte también dentro del desarrollo de la ciencia de la salud. Y pues contiene alrededor de 1 millón de palabras, ¿no? Imagínense, es vasto ese libro. Y donde pues ya comienza a hablar de psiquiatría, afecciones nerviosas, tratamiento de diversas enfermedades, etcétera, etcétera. Luego pasamos al occidente cristiano, ¿no? Por otro lado, también va desarrollándose, aunque un poquito más, entre comillas, actual, por los 1100, 1200, etcétera. Tres personajes: Alberto Magno, Roger Bacon y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Alberto Magno, alemán, publica un libro de Mineralibus, que es un tratado de alquimia donde describe sustancias químicas inorgánicas como ácido sulfúrico, sulfatos, arsénico, etcétera. Mexicano, inglés, eh, que se basa más sus estudios en la parte de la óptica, ¿no? Trabaja en esta área y como que ya da las primeras pinceladas para posteriormente ya desarrollar lo que conocemos como telescopios, microscopios, ¿no? Pero partimos por acá. Y Santo Tomás de Aquino, quien era estudiante de Alberto Magno, París, ¿no? Hace dos obras: el Tratado de la Piedra Filosofal, que es algo que les importaba demasiado a los alquimistas, y que contaba de una introducción, y el Tratado sobre el arte de la alquimia, ¿no? Entonces, esos serían algunos em, recopilación de puntos que creo importante en el desarrollo de desde la prehistoria hasta la química que conocemos, ¿no? Mm, Dentro de lo que ya se conoce la iatroquímica, esto es como un pasito también antes de de la química, está relacionado también más con con la salud. Paracelso,
cuyo nombre y completo es Theophrastus Bombastus von Hohenheimen, que, bueno, le pareció mejor antes de conocer como Paracelso. Era una gran figura de la alquimia en las épocas del Renacimiento y lo que trataba de buscar este personaje era preparar sustancias terapéuticas, ¿no? Ha formado e iniciado lo que vendría a ser la química médica, pero que en esos tiempos pues se le dio el nombre de la iatroquímica. ¿Ok? Entonces la iatroquímica es un término pasado que se le daba a lo que actualmente, bueno, a lo que ya fue química médica y que actualmente pues ya ha evolucionado lo que se conoce como quimioterapia, ¿no? El uso de sustancias químicas para realizar ciertos tratamientos y poder de esa forma curar dolencias, ¿no? Directamente. Él dio una frase que es muy famosa dentro de la salud, de la toxicología, que dice esto: nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Esto significa que todas las sustancias químicas que se conocen tienen un grado de toxicidad o podríamos decir tiene un cierto efecto no tan positivo, algo adverso en nuestro organismo, dependiendo la cantidad que sea absorbido, que sea ingestado, etcétera. Y para dar dos ejemplitos un poco extremos de repente, el agua y el aire, ¿no? Ustedes saben que estas dos sustancias pues son esenciales para mantener la vida humana. Pero si, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado, de repente alguien tiene, bueno, ataque de ansiedad, pánico, no sé, alguna razón, y empieza como que a respirar más, de una manera más fuerte, más, con mayor potencia, digamos, nos empezamos a marear un poco, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado. E incluso si llega a suceder más esto, podría incluso desmayarse la persona, ¿no? Pues en películas igual seguramente recuerdan que utilizan esas bolsas, ¿no? De papel cuando el avión está yendo y bueno, quiere caerse y baja todo eso. Con esas bolsas lo que se trata de hacer es que no se inhale mucho oxígeno, ¿no? Y que logre hacer esos mareos. O también el caso de el agua. Si existe alguien que consume Y, mucha agua, podría llegar a disolver, ¿no? Minerales que tenemos en nuestro organismo. Y eso también produciría ciertos efectos no tan buenos, ¿no? Para la salud. Pero bueno, esto hablamos de consumo de una cantidad exagerada de agua. Y bueno, así todas las otras sustancias pues tienen un grado de toxicidad dentro de nuestro organismo. Eh, la Coca-Cola es bien cierto que produce ciertos efectos no deseables, pero imaginen esto: si hay una persona que toma un vasito de alguna de estas gaseosas una vez cada 6 meses, pues seguramente no le va a pasar nada. Pero si hay alguien que lo consume en la mañana, en la tarde y en la cena, en el almuerzo, en el desayuno, todos los días, pues seguramente sí le va a pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, se refiere a eso para hacerlo. Después otra frase que dijo es: el médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo. Entonces, pasa que se consideraba que la naturaleza ya era un alquimista, que podría crear la vida, generar muerte, enfermedades, salud, etcétera. Y por lo tanto, lo que las personas simplemente tendrían que hacer es extraer esos conocimientos, esos secretos que tiene la naturaleza y poder aplicarlo hacia el beneficio pues, de las personas, ¿no? Entonces, Paracelso, como ya lo han visto, es un personaje muy, pero muy importante dentro de la medicina, ciencias de la salud, toxicología, ¿no? Seguramente cuando ya entren en carrera, pues ahí les van a nombrar muchos más eh, em, aspectos de este personaje. Ya pasando a lo que es la transición de la alquimia hacia la química, podríamos citar a personajes claves dentro de este proceso, como Jean-Baptiste Van Helmont. Ahí tienen la fecha donde. Lo que él hizo es agarrar un árbol
una planta, lo ha sembrado dentro de una cantidad de tierra determinada y a medida que le colocaba agua, pues fue midiendo cuánto iba creciendo esta planta. Y lo que él buscaba, pues, era descubrir, ¿no? Cómo era esa generación de tejido vivo de la planta a partir del agua y todos los nutrientes que tenía, ¿no? Entonces, lo importante de acá es, es esta palabrita. ¿Dónde está? Medición. Él ya ha empezado de alguna forma a medir esos cambios, ¿no? Cuánto le ha colocado de agua y cuánto fue creciendo la planta, ¿no? Entonces, ese término de medición, esa práctica es la clave para que vayamos yendo ya de la alquimia hacia la quimia, hacia la química, ¿no? Ya ir hacia lo que realmente es una ciencia. Luego, Robert Boyle, que era un químico irlandés, lo que hace es hacer estudios sobre gas. Agarra un tubo largo, imaginen algo así como un pistón, una jeringa, más o menos, donde atrapa aire y va colocándole mercurio, ¿no? Gota a gotita. El mercurio, como es 13 veces más pesado y un poco más que el agua, genera una presión dentro del aire. Entonces, a medida que va colocando mercurio, se genera mayor presión y el volumen de este aire pues va disminuyendo, ¿no? Para que tengan una mejor idea, imaginen un globito de aire, sujétenlo con sus manos, y si ustedes empiezan a presionar, ¿no? A generar mayor presión sobre este globo, al generar mayor presión, ¿qué va a pasar? Con el volumen del globo, pues va a ir disminuyendo, ¿no? Lo van a hacer más chiquito. Y si ustedes lo sueltan, disminuyen la presión, el volumen del globo va a ir aumentando. Entonces, eso fue lo que descubrió. Tenemos dos variables, donde acá tenemos la presión y acá tenemos el volumen. Entonces, lo que encontró es que entre estas dos variables existe una relación inversamente proporcional, lo que significa que si yo incremento la presión, el volumen va a disminuir, ¿no? Pasa lo contrario. Y si reduzco la presión, el volumen más bien va a ir aumentando. Y para lograr esto, nuevamente, Robert Boyle fue midiendo, ¿no? Fue el primer intento de aplicar mediciones exactas, y ahí ya entramos con otro nuevo término, ya tenemos dos claves, medición y exactitud. No simplemente medirlo de forma cercana, sino hacer mediciones exactas a estos cambios que este personaje estudió. Entonces, a partir de la publicación de Robert Boyle de 1661, ya hacemos esa transición de alquimia a química netamente, ya como ciencia. ¿Ya? Y los términos que se utilizaban en la antigüedad, bueno, en esas épocas, eran el de alchemist, ¿no? Que en inglés significa alquimia o alquimista. Y pues lo que pasó es que simplemente le quitaron estas dos letras, la A y la L. Así que hacemos una transición de alchemist, alquimia, a chemist, ¿no? Que sería químico o química. Entonces, a partir de eso, ya la ciencia se llama química, la que ya conocemos, y los que trabajan en el área de la química, pues ya se los conoce como químicos. ¿Ok? Aquí el micro de admisión está ¿Qué cosa encendido. de lo que estamos hablando? ¿Ya está arreglado eso? Por favor, el micro de admisión está encendido. Ok, creo que sí. No, 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 no. Aquí hay talleres de 6 a 7 y de 7 a 9. Déjenme avisar. Estamos con horas exclusivas, ¿no? Ahora le he dicho al Paco, me he dicho, lo veré, te aviso. Uno a 7 completo, dice, de llenado. Bueno, espero que les avisen. Claro, la química es Sigamos. lo que Nos más. queda poco tiempo. Entonces, tenemos ya la historia, prehistoria, historia antigua. Vamos generando conocimientos, civilizaciones por su lado, prácticas. Entramos hacia la teoría química, ¿no? Con Grecia, la teoría
las escuelas atomistas y esas cuestiones. Eh, Vamos entrando también sobre la iatroquímica, ¿no? Para parte de la salud, para Celso. Finalmente entramos al uso de mediciones y de mediciones exactas para entrar ya a lo que sería química. Y finalmente entramos a la química moderna, gracias al padre de la química moderna, que es conocido a Antoine Laurent Lavoisier, que, bueno, vive 43-94, ¿no? 1700, francés, él. Y bueno, él ha modernizado la química, ¿no? Inculcando e introduciendo varias formas modernas ya de hacer la química. Dentro de eso, obviamente, las mediciones exactas, uso de balanza, por ejemplo, ¿no? La balanza, que evidentemente no es como la balanza actual electrónica que tenemos, ¿no? Eran las de brazos, ¿no? Algo similar. Y uno también hace o da la nomenclatura química junto con otros también pensadores químicos de esas épocas, generan la nomenclatura. Uno de los grandes aportes que hace Lavoisier es el Tratado Elemental de Química, que les comento que lo tengo en PDF y no es difícil encontrarlo en internet, pueden buscarlo, lo descargan. Les invito a darles una leidita. Es muy interesante, ¿no? Es un libro que se asemeja a libros modernos, en esa forma de describir los equipos, describe sustancias, hace mención de la balanza, cómo utilizarlo, cómo hacer las mediciones, habla sobre factores de conversión incluso, ¿no? O sea, cómo cambiar de pies a metros, bueno, como ejemplo, ¿no? Porque esas épocas eran otras las las unidades que se manejaban, ¿no? Los patrones. Mm. Sustituye la teoría del flogisto por la oxidación. Es decir, esto del flogisto fue desarrollado por George Ernst Stull. Lo que decía era que parte del todo era el flogisto, era como una esencia, ¿no? Fíjense que ni siquiera estaba bien descrita, no sabían bien el enunciar o describir algo, ¿no? En este caso el flogisto. Era como algo, una esencia que tenían las sustancias y que cuando sucedía la combustión, algo se quemaba, pues ese flojisto simplemente se retiraba de ese material. Y cuando la naturaleza, pues, le retiraba todo ese flojisto, ya no existía más y ahí terminaba la combustión. Pero si la relacionamos a otro tipo de reacciones químicas, no sucedía siempre eso. Pasaba que en algunos casos, no combustión, en otros, lo que sucedía era que en vez de reducirse aumentaba un poco. Entonces, eso ya iba en contra de lo que se indicaba. Ya Lavoisier lo que indicó es que pues nada de flogistos, acá lo que son reacciones químicas, donde el oxígeno reacciona con materiales orgánicos para formar dióxido de carbono, bueno, agua, y es eso, es simplemente una reacción química de oxidación, que también genera llama, luz, ¿no? Lo que ya lo hemos visto. Hace un trabajo de forma cuantitativa. Antiguamente también se pensaba que el agua era como que uno de los elementos esenciales, y a partir de eso pues se formaban todos otros materiales compuestos. Pero bueno, a partir de acá se sabe que el agua en realidad no, que el agua en realidad está compuesto también por otros dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. Eh, ¿Dónde estoy? Así. Otra contribución que también surge es lo que son las leyes gravimétricas. La gravimetría es una área, o más bien es un grupo de métodos cuantitativos, ¿ya? Que pertenecen a la química analítica, que ya lo hemos hablado, y que se basa en la medición justamente de la masa. Por ejemplo, queremos nosotros analizar humedad, ¿no? Este es un método actual para alimentos y seguramente otras sustancias, donde lo que se hace es tomar la muestrita, se le reduce el tamaño, se le muele o dependiendo del tipo de muestra, y lo que se hace es utilizar una cierta cantidad. Esta cantidad, esta muestrita se lo introduce a una estufa de calentamiento. Y como está a una temperatura más o menos de 105, dependiendo del tipo de muestra,
esta temperatura va a hacer de que el agua que está dentro de este material pues vaya evaporándose, por lo tanto dándole un cierto tiempo. Si inicialmente era así, o si inicialmente era así, luego ha bajado a esta masa, ¿no? A esta cantidad. Esa diferencia que ustedes pueden apreciar, pues sería la cantidad de agua que estaba en ese material, pero que por la temperatura se ha evaporado. Por lo tanto, si nosotros hacemos una resta entre lo que era inicialmente y lo que ahora es, esa diferencia sería la cantidad del agua. Y si eso lo dividimos entre esa masa inicial del agua por 100, pues tendríamos el porcentaje de agua que tiene ese alimento, por ejemplo. Y bueno, ese análisis se hace con balance. Porque Eso es parte de la transformó gravimetría. todo lo que quisieras, pero nada. Otro aporte que se dio es lo de la ley de la indestructibilidad de la materia, que en términos modernos se podría indicar lo siguiente. La masa de un sistema aislado permanece constante cualquiera sea las transformaciones físicas o químicas que en él ocurran. Es decir, de lo que estamos hablando es de la ley de la conservación de la masa. La masa, la materia no se puede crear, no se puede destruir, simplemente se va a transformar. Ya es un gran aporte también este. Johann Canckel también ya hace cálculos estequiométricos. Estequiometría es una parte de la química donde se hacen cálculos a partir de ecuaciones químicas. Seguramente recuerdan colegio, ¿no? Unos reactivos igual a productos, etcétera. Y lo que él hizo es calcular, ¿no? Encontró que 12 partes de plata al reaccionar daban 16 partes de cloruro de plata, ¿no? O sea, ya estaba utilizando la estequiometría. Este es el dato real actualmente que se tiene, ¿no? En esa reacción. Entonces estaba realmente muy cerca al dato correcto. Eh, Otra vez, estequiometría es cálculos donde, por ejemplo, yo puedo decir, tengo dos sustancias que van a reaccionar y formo una tercera. Conociendo cuánto de esta sustancia yo hice reaccionar, yo puedo calcular y saber cuánto de producto de este nuevo compuesto puedo obtener. Bien, eso es estequiometría y lo vamos a llevar también creo que es la tercera semana eso. Proust, en 1797, si es que lo pronuncio bien, enunció una generalización empírica que se conoce como ley de las proporciones constantes. Esto lo que dice es que cuando hacemos que se combinen dos elementos, estos se van a combinar para formar un compuesto en una proporción. Va a tener una composición en peso definida, que no va a cambiar y que siempre va a ser así. El agua, por ejemplo. H2O, todos lo sabemos, sabemos que tiene dos hidrógenos y que tiene un oxígeno. Y siempre va a ser así. Agua, para que sea agua, tiene que tener dos oxígenos y tiene que tener como dije, dos hidrógenos tiene que tener y tiene que tener un oxígeno. Pero posteriormente se dieron cuenta que no era tanto así, ¿no? No con el agua, sino de otra forma. O sea, y esto varios químicos lo encontraron y hasta el mismo Proust se dio cuenta que era así. Por ejemplo, si ahora uno oxígeno con plomo, puedo lograr a formar óxido plumboso, o sea, PbO, un plomo, un oxígeno, y el óxido plumboso va a ser así, un oxígeno y un plomo. Pero bajo ciertas condiciones, otras reacciones químicas, puedo llegar a generar óxido plúmbico, y eso es Pb2O3, o sea, dos plomos, dos átomos de plomo y tres átomos de oxígeno. Entonces, noten que al tener oxígeno y plomo, yo puedo generar óxido plumboso, una proporción, pero también óxido plúmbico, ya con otra proporción. A eso es, o sea, lo que indica, ¿no? Que no siempre va a tener la misma proporción. Ambos son. Eso ya depende de las valencias y una serie de cuestiones. Ahora, ya para ir terminando, el último punto, importancia de la química. Con la química, como igual les indicaba el día miércoles, nosotros podemos entender muchos o casi todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza y eso personalmente me parece muy bonito. Que al ver la lluvia, las nubes, el paso de los ríos, la luz del cielo, los lagos, los truenos,
y otras muchas cosas, pues saber el por qué ocurre todo eso, ¿no? Y eso nos evita también tener mm, reducir por lo menos las supersticiones, ¿no? Y si escuchamos algo o vemos algo, pues entenderlo. Eh, Han ayudado a varias preocupaciones que tiene todo el mundo, como ser el mejoramiento de la atención médica, el uso de fármacos, que es netamente química aplicado, eh, eh, el descubrimiento de la anestesia. Eso es algo muy importante. Imagínense hacer una operación sin anestesia. Entonces, la química ha ayudado bastante. Conservación de recursos naturales, protección del entorno. Esto tiene que ver con tratamientos químicos que se puede hacer para poder paliar la contaminación en cuanto a polución de aire, sólidos, por ejemplo, con la contaminación de ríos, lagos, suelo. Existen tratamientos químicos para reducir esos efectos. Alimento, sustancias químicas, ¿no? Nutrientes, pero también hay los aditivos que ayudan a conservar más tiempo el alimento, pero que también pueden tener un cierto grado de toxicidad, que hay que también conocerlo. La vestimenta son sustancias químicas naturales, algodón, eh, el nylon, que ya son eh, sintéticos, el albergue, ladrillo, cemento, fierro, cerámica, plásticos, que igual han sido de mucha ayuda, pero también son contaminantes. Y bueno, no hay que dejar de lado el conocer que existen productos químicos ilícitos que también pueden dañar de mucha manera la salud, ¿no? Entonces, queremos saber, finalmente, con la química, qué composición y propiedades tienen los materiales. Si lo relacionamos a la ciencia de la salud, tendríamos que decir nosotros, el organismo, cada órgano, cada sistema que tenemos, de qué está compuesto y en qué proporción, porque cada uno de los órganos tiene diferentes composiciones, ¿no? Entonces, para poder em, tratar bien, se tiene que saber esto, se tiene que saber cómo interactúan los fármacos, por ejemplo, con el organismo, con cada uno de los sistemas, las funcionalidades, cómo, por qué y cuándo cambian. Eso es netamente reacciones químicas, ¿no? Cuando se utiliza un fármaco, pues, ¿qué es lo que va a producir? Efectos buenos, efectos adversos, todo eso para buscar el mejor tratamiento, el mejor análisis, la mejor alimentación, el mejor equipo que utilice todos estos fenómenos para las diferentes áreas de la salud también. Eh, Importancia dentro de la salud y medicina, ya hemos hablado bastante. Aquí habrían tres logros también que se cita en el anterior siglo, que es la medida de salud pública, todo ese sistema de hospitales, la caja, por ejemplo. En los países, incluyendo Bolivia, existe todo un sistema de alerta, ¿no? Cuando, no sé, encuentran una infección, no sé, una buena enfermedad, pues se transmite la información a todo el país para que se dé todas las medidas y que eso no se propague, ¿no? Simplemente ya se lo palee y quede ahí, por ejemplo. La cirugía con anestesia, como ya dijimos, el advenimiento de vacunas y antibióticos, muy importante. Energía y el ambiente. La energía se la puede obtener de diversas formas en cuanto a química, por ejemplo, la energía nuclear, que tiene adeptos y personas también que están en contra de esto. Em, la energía a partir de la luz solar, ¿no? Paneles fotovoltaicos que actualmente todavía siguen siendo ineficientes. Esperemos que posteriormente ya sean mucho mejor, ¿no? Para tener energía más limpia, que bueno, están prediciendo para 2050, ojalá. En cuanto a materiales y tecnología, pues todo, técnicamente todo lo que ustedes pueden ver a su alrededor está hecho gracias al estudio de la química. Alimentos. La población del planeta está incrementándose más y más. Hay que ver formas de cómo realizar nuevos productos, incrementar la producción, cómo alimentamos a tanta gente, ¿no? Ahí, por ejemplo, también estaríamos hablando de transgénicos. Y eso también es otra discusión, ¿no? Son buenos, son malos, hay gente que lo apoya, hay gente que no. Por el momento los estudios siguen, todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva de que es bueno o malo el uso, así que bueno, hay que seguir esperando. Y bueno, finalmente con la química, eh,
se va a generar, se va a aprender el uso de un lenguaje, ideas que van a servir para entender la materia. Muy importante para todos nosotros, saber el lenguaje de la química, nomenclatura, conceptos y todos estos aspectos que se utiliza en muchas disciplinas otras, muy importante. Y también entender el comportamiento de los átomos y las moléculas, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Nos va a ayudar a comprender mejor todas las áreas de la ciencia y tecnología. Incluso ahora ya ni siquiera nos quedamos en átomos, ¿no? Átomo, protón, neutrón, electrón, y todavía más, más pequeño que eso tendríamos ya los quarks, ¿no? Para mencionar el Charm, ¿qué más hay? El Strange, Up, Down, y a partir de esos quarks, de cómo se unen, pues ya vamos formando estas partículas fundamentales, ya vamos formando justamente los protones, ¿no? Y a partir de eso, pues toda la materia, la vida. Entonces, pues les invito a que les guste la química, lo puedan entender, desarrollar, estudiar y que les sirva, ¿no? Para todo su vida profesional y académica dentro de la facultad. Y bueno, acá les dejo la bibliografía que creo que le sacaron foto, no me acuerdo. Si no, podrían sacarle una captura de pantalla o fotito, aunque estas diapositivas se los van a entregar. Un poquito de paciencia, no sé si ya lo hicieron y si no, se los van a dar. Y también el otro, podrían indagar también en parte de la historia y otros conceptos. Y pues nada, gracias Nadia. Y gracias a todos. Con ese pequeño impasse de entrar a la hora correcta, pues ya me despido. Ya saben, aliméntense bien, cuídense mucho. La siguiente semana ya entramos con cositas un poquito más prácticas de química. Y nada, si tienen algo que comentar, preguntar, me dicen. Y si no, pues se cuidan mucho. Nos vemos. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Solo Lisa. Hasta luego, Lice. Luego, Ulises. Luego, Ulises. Hasta luego, Lindsay. Chao, chao, cuídense. Chau.